Queremos darle la bienvenida a este estudio al senador Francisco Huenchumilla. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Hola, mucho gusto. Buen día, senador. Muchas gracias. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Nosotros también estamos muy contentos y me imagino que usted es el más contento de todos, porque ayer hubo una elección en la DC, ¿verdad? Y finalmente ganó la opción que iba por apoyar el apruebo. Sí, fue un asunto bien complicado y bien peleado. No fue fácil la bien cosa. Complejo, no fue fácil, pero creo que fue muy contundente el apoyo de la gente de a pie, de la DC, que tiene, digamos, mucha gente a lo largo de Chile en los territorios, más allá de las cúpulas. Entonces, el pueblo demócrata cristiano estuvo en lo cierto, estuvo adecuadamente bien. Así que estamos contentos, digamos, por eso. Senador, hay una diferencia ahí entre las bases, digamos, quienes uno ve más cercano al pueblo, como las alcaldesas, por ejemplo, como Claudia Pizarro, ¿verdad? Como Yasna Proboste, ¿verdad? Que también pertenece a los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, como que ¿hay una diferencia entre las bases y las cúpulas de la DC en esto? Bueno, la DC es un partido desde su nacimiento pluriclasista, tiene mucha gente de distintos sectores sociales, pero al haber sido el primer partido grande en Chile en décadas pasadas, tiene una gran base territorial. Por eso tenemos muchos concejales, muchas alcaldesas y alcaldes, y ellos representan al pueblo mismo de Chile. Entonces, todos esos militantes estuvieron a la altura de las circunstancias históricas y se dieron cuenta que era imposible volver a la Constitución de Pinochet, que eso significa el rechazo. Y por lo tanto estuvieron en la sana doctrina, y los que tenemos cargos de representación popular como senadores, hicimos nuestro trabajo como corresponde a las funciones que cumplimos, y así que quedamos muy conformes, digamos, con el proceso que se llevó a cabo al interior de la ADC. Hassan. Sí, senador, es bien interesante la posición de la DC en esta pasada. Es cierto que la DC se fundó como un partido policlasista que tiene representantes profesionales, representantes de pobladores, de todo, pero también se fundó como un partido ideológico, un partido que tenía una visión, la vía no capitalista al desarrollo, una idea del socialismo comunitario, las ideas de Jacques Maritain. O sea, es un partido que tiene un trasfondo de ideas, de doctrina. Y, por supuesto, la doctrina tiene distintas interpretaciones, entonces hay un espacio para discrepancia. Pero ¿en qué momento las posiciones de ciertos representantes o exrepresentantes de la democracia cristiana salen de ese espacio? No hay un máximo de estirar el elástico hasta que no se pueda decir que eso es un partido coherente? Lo que sucede es que la DC nace cuando el mundo era bipolar y existía el socialismo real, el comunismo y el capitalismo desenfrenado en la década del 30, de los 40, y después se produce el colapso del comunismo, ¿no es cierto?, en el año 89-90, y bueno, y viene toda la globalización, y viene el neoliberalismo, y entonces ahí se empiezan a perder las redes, digamos, o sea, las bases de lo que era esa doctrina primitiva, ¿no? Y entonces el neoliberalismo permea todo el mundo, la globalización, el individualismo. Y creo que ahí algunos se apartaron de eso y empezaron a buscar un destino distinto. Y creo que eso generó, digamos, una decadencia al final de la DC, que se debate entre dos almas, que uno quiere seguir pensando, digamos, que el individualismo que representa el neoliberalismo no me representa a mí. Y hay otros que piensan, digamos, de una manera distinta, y ahí hemos tenido esta discordancia y también esta decadencia, digamos, que hoy día se ha encontrado la DC, digamos, de tener 40 diputados cuando yo llegué el año 90, y yo entré desde los principios de la democracia, y ahora, digamos, estamos en la parte baja de la tabla, entonces hay un tremendo desafío. Claro. Hay un cambio ahí y tiene que ver, yo creo, sin ser politólogo también, con formas que en el fondo fueron alejando a la gente de la base ciudadana del partido, de sus directivas. Y ahí también, en ese espacio que habla Hassan, uno puede entender que pueden haber discrepancias, ¿cierto?
y discrepancias legítimas, incluso posturas que son abiertamente discordantes. Pero lo que uno no puede legitimar es la impostura. Lo hablábamos antes, incluso antes de esta entrevista. No sé si usted pudo ver en la entrevista que dio Fuad Chaín en el Mercurio, que aparece hoy en el Cuerpo C, donde dice una barbaridad que yo creo que es insostenible para cualquier persona que tenga un poco de sentido común. Dice él: no voy a estar del lado de la historia que nos pueda llevar a una nueva dictadura, dando a entender de que esta nueva constitución permite y da el pie a la constitución de una dictadura. O sea, yo creo que ahí es cuando uno también entra en un terreno donde la razón pierde sentido. No sé cómo lo observa usted. Yo he sido bastante duro en estos días en el sentido de decir que nosotros tenemos dos almas, que una mira para el sur, otra mira para el otro lado, y que llega un momento en que uno tiene que tomar decisiones respecto a si es posible seguir trabajando juntos. Yo hice muchas gestiones para que pudiera haber una cierta unidad, en bajar las banderas y los cuchillos, decía yo, para ver si podemos salvar a la DC. Esos intentos no fueron fructíferos, fracasaron, porque hay una lógica de controlar el poder interno de la DC, donde Fuad es un experto en eso. Eso significa controlar un partido chico, pero que teniendo unos cuantos diputados y senadores te permite negociar para lado y lado, digamos. Exacto. Y entonces tú te vas olvidando de las ideas, de lo que eres, de tu cuento, de tu relato, de la mirada que tiene que tener la gente que pregunta: ¿y qué es este partido? Y te encuentras con que es un partido pragmático, que lo que le interesa es el manejo del poder. Entonces, un partido sin ideas no tiene destino. Y ahí tenemos entonces un tema. Ahora, ¿qué va a pasar ahora que ganó el apruebo? ¿Cómo va a reaccionar el conjunto de personas que han estado en otra? Francamente, por el rechazo. Es una noticia, como dicen los periodistas, en desarrollo, porque yo espero que podamos tener, digamos, una definición respecto a qué es lo que va a pasar, porque el partido oficialmente está por el apruebo. Y por lo tanto es impensable que alguien salga también oficialmente, por su cuenta, diciendo: mire, yo estoy ahora en otra. Bueno, ahí tendremos que tomar algunas definiciones. Interesante lo que usted está diciendo, sí, senador, porque bueno, lo estábamos viendo ahí, el presidente del partido, digamos, Felipe del Pin, ¿verdad? Dice hoy en La Tercera, admite que el partido está tensionado y niega la libertad de acción a puertas de la definición institucional frente al plebiscito. Y también usted dijo algo bien interesante, que apuesta por una disolución amigable. Que lo que pasa es que yo a esta altura de mi vida, que he vivido tanto, digamos, y que estoy más bien de salida de la política por mis años de edad, ¿no? Todavía no, que lo necesito. En esta campaña. Estoy viejito, pero me defiendo. Claro, sí. Y vengo saliendo del coite, pero salí más o menos bien. Qué bien, qué bueno, sí, que salió bien. Sí, salí bien. Entonces yo distingo que yo no tengo nada personal contra nadie. Lo mío es una batalla de las ideas y de los principios y de los valores que me inspiran. Y por lo tanto, si llega un momento en que es incompatible nuestra convivencia, lo mejor es conversar y decir: oye, mira, ¿por qué no seguimos caminos distintos? Los divorcios también en el matrimonio se hacen de común acuerdo a veces. Es cierto. Entonces es posible, digamos, sin tensionar y seguir caminos distintos, porque la vida nos ha separado. Ahora, si eso va a suceder o no, va a depender mucho de la reacción que podamos tener frente a esta coyuntura histórica que tenemos respecto del apruebo o del rechazo. De hecho, a mí me llamó profundamente la atención me llamaron la atención las declaraciones de Jimena Rincón, que compara votar por el no en el plebiscito del 88 con votar en el rechazo. Me pareció intelectualmente muy deshonesto. No sé qué le parece a usted, senador. Bueno, nosotros estamos conviviendo todos los días en el Senado respecto de eso. Sí, pues le toca. Es complejo, digamos, cuando uno está con sus colegas viviendo diariamente y teniendo este tipo de diferencias, pero son situaciones históricas completamente distintas. Mire, votar rechazo significa que usted vuelve a la Constitución de Pinochet. Votar rechazo significa que usted le da a la derecha de nuevo el poder de veto para cambiar la Constitución. Y yo le decía ayer a senadores de derecha: ¿por qué yo tengo que creerles a ustedes? Si en 30 años ustedes jamás quisieron cambiar sustancialmente. Y ahora me dicen que ahora sí, que votemos rechazo, y ustedes nos ofrecen cambiarlo. ¿Por qué les voy a creer? Ustedes me piden un certificado de fe y no estoy disponible para eso. No les creo por su historia, por lo que hemos vivido.
Esto es política y la política tiene que ser con cosas reales y ustedes no tienen nada que exhibir. En cambio, el apruebo significa una constitución y una mirada distinta del mundo, del país, en que alguna vez en estos 200 años de república no sea la oligarquía la que siempre ha fijado las reglas del juego. Ahora le toca a los perdedores de la vida, a la gente modesta, de a pie, a los pobres, al Chile sufriente. Tenemos que tener una oportunidad en este país y en consecuencia de eso se trata la pelea que estamos dando. Perdón que sigo enfocado en el tema del divorcio amigable, senador, pero hay una cosa que va un poco más allá del tema del plebiscito, que tiene que ver con cómo en una sociedad se toman decisiones colectivas. Porque es muy legítimo que usted tiene una posición particular frente al plebiscito y también legítimo que otras personas tienen visiones discrepantes. Pero cuando son todos militantes del mismo partido, vale la pena tratar de tener mecanismos para ponerse de acuerdo, porque si vamos divorciándose, las colectividades van enchicándose y es más difícil al final tejer los grandes acuerdos que Chile necesita. Y yo pienso mucho en la historia de la democracia cristiana, que siempre ha tenido fuertes discrepancias. Un ejemplo evidente, la posición que puso Radomir Tomic en algún momento frente a una posición bastante más conservadora dentro de ese contexto del mundo bipolar que tenía el mismo Patricio Aylwin o Frei Montalva. Pero lo interesante es que incluso con choques tan fuertes que llegaron en el mundo de tensión máxima con la dictadura cívico-militar, cuando hay una carta de los 13 que en el momento mismo del golpe de Estado ciertos demócratas cristianos denuncian la Junta y otros como Elwin y Frey toman una posición más ambigua y eso va decantando en una posición de consenso en contra de la dictadura hasta el momento en que, por ejemplo, expulsan a Juan de Dios Carmona, que fue ministro de Frei Montalva, y el momento en que él decide ser parte de la dictadura, bueno, lo iban a expulsar y él termina renunciando antes, pero el punto donde el pueblo demócrata cristiano decide que hay ciertas posiciones inaceptables. Entonces hay una diversidad de opiniones muy fuerte en la DC, incluso uno podría decir más fuerte que ahora, porque estamos hablando de colaborar con una dictadura cívico-militar, no solamente una dictadura imaginaria como la de Fuad en este momento, pero fue capaz igual la institucionalidad demócrata cristiana de ponerse de acuerdo. ¿Por qué es tan difícil ahora si el desafío es incluso menor? Porque ha pasado mucha agua bajo los puentes, diría yo, de la historia, de ser un partido grande y poderoso como era en la época que tú señalas, el primer partido de Chile, con un gobierno muy importante como Frei Montalva, que rompe prácticamente la situación de los campesinos de una esclavitud, digamos, en el campo, digamos, sí. una verdadera revolución, digamos, la reforma agraria, claro. Y entonces, después viene un partido que hoy día está, digamos, achicado. Ya no es el partido glorioso de la Patria Joven. Entonces, yo creo que ha influido mucho el cambio que ha existido en el mundo, donde creo que la caída de los socialismos reales y la preponderancia del neoliberalismo, del individualismo sobre todo, permeó mucho a todos los partidos. Y entonces creo que hubo gente que ideológicamente se fue por ese lado, digamos, cambió, digamos, el eje de lo que somos nosotros, que nosotros creemos en la autonomía de las personas, pero pensamos que la sociedad es colaborativa, que tiene que haber solidaridad, vamos todos en un mismo barco y por lo tanto el destino de todos nos importa a todos. Pero hay otros que creen que no. Entonces, esa convivencia se ha deteriorado notablemente, de manera lamentable, y no ha sido posible colocarse de acuerdo. Francamente, tenemos ahí un tema, porque todas las sociedades humanas no hay unanimidad, ¿no? Siempre hay discrepancia, y algunos tenemos un alto grado de tolerancia, y yo creo en el diálogo y en la posibilidad de llegar a acuerdos, pero a pesar de los esfuerzos que yo he hecho, no hemos logrado, y otros, no hemos logrado tener un consenso. No tenemos un consenso en esto tan básico como era el apruebo o el rechazo, en una cosa que no tiene nada que ver con los procesos pasados, ¿te fijas tú? Que no son tan graves como tú señalas, efectivamente. Y sin embargo, a pesar de eso,
tenemos esta discrepancia. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Tengo varias hipótesis, pero cuando escriba mi memoria la voy a contar. Vamos, Con una nos conformamos, ¿ah? Con una sola. Sí, el prólogo. Oye, vamos a ir a escuchar justamente a la senadora Rincón para mostrar cuáles son estas diferencias. Después podríamos ver la respuesta de Claudia Pizarro, que fue magistral, No, voy a decirlo. extraordinaria. Extraordinaria, ¿sí o no? Extraordinaria. Pero aquí está lo que dijo Jimena Rincón luego de la Junta de anoche, senador Buenchupilla. Sin lograr los 2/3, ha optado por el apruebo. Esta decisión no recoge el sentir mayoritario de la democracia cristiana en las bases. Nosotros queríamos un militante, un voto para tomar esta decisión. Creo profundamente que el sentir mayoritario de mi partido, de los militantes de mi partido, no está con la opción que ha tomado la Junta Nacional. En virtud de aquello, recorreré incansablemente cada rincón de nuestra patria para poder explicar cuál es el fundamento de mi opción rechazo. Creo que tenemos que, tal como lo hicimos el año 88, en que nos atrevimos a decir que no, en esta oportunidad, en democracia, para defenderla, tenemos que atrevernos a estar en contra y votar rechazo. Hoy la Junta Nacional... No me escucho. Ahí sí. Vuelve a decir lo del no y el rechazo. ¿Ah? Vuelve a hacer Para mí esa no tiene nada que ver, comparación. porque el no tenía una épica. El rechazo hoy día no tiene ninguna épica. Ninguna. Pero es que además el no es como un falto de respeto a mi gusto también con tantas personas que durante la dictadura lucharon y perdieron sus vidas, ¿no? Como que hacer una comparación con eso es bastante deshonesto, por eso decía yo. Pero fíjate que efectivamente no hay punto de comparación, digamos, de decirle no al dictador que quería seguir, a rechazar la constitución de Pinochet mismo. Sino que a mí lo que me llama la atención, había visto por escrito las declaraciones de Jimena, es que nosotros somos senadores, se supone que tenemos una experiencia en las cuestiones políticas, en que denota ella una rabia, digamos, acumulada en sus declaraciones. Sí, se nota es verdad. sentida, se nota que no logra aceptar el hecho de haber sido derrotada, digamos, en eso. Entonces yo creo que uno tiene que elevarse por sobre eso, porque en la política tú ganas o pierdes, como muchas veces pasa en la vida. Y en un proceso democrático, en un partido, cuando se toman decisiones colectivas, estas son obligatorias. Tú tienes que tener un mínimo de lealtad contigo mismo y con el colectivo en que militas, porque perdiste. Porque si no, ¿para qué militas? Claro. No te podís llevar la pelota para la casa, Sí. Claro. como el niño chico que perdió. Eso le dijo Claudia Pizarro también, en su tweet. Exactamente. Entonces yo creo que, yo espero que con el curso de los días esto decante y la gente se tranquilice y vea, digamos, que tiene que aceptar, digamos, esta derrota, o si no, tomar otras decisiones, pero, digamos, creo que hay un desafío a la directiva, a la institucionalidad, de decir, mire, yo a pesar de que ganó la prueba voy a recorrer el país en contra de ustedes, Claro. diciendo, digamos, que hay que votar rechazo. Tanto así que en este momento, mientras nosotros estamos conversando, hoy a las 11:30, tengo aquí el comunicado, dice, agregado de pauta, hoy jueves 7 de junio, 11:30, Jardines del ex Congreso de Santiago. La senadora Jimena Rincón, el senador Matías Walker y el ex constituyente Fuad Chaín se referirán a la desacción de la democracia cristiana para apoyar el apruebo. ¿Qué buscan? ¿Que los expulsen del partido? Por eso yo decía delante que había una noticia en desarrollo, que yo no sé cuál va a ser el escenario que se va a producir en estos días, respecto de la reacción de todos ellos, y por eso que yo también dije esta semana lo dije, que había dos almas y que probablemente yo llamaba a que si es así, pudiéramos tomar una decisión, digamos, de común acuerdo. Y si no, la historia seguirá su curso y veremos qué es lo que pasa, digamos, en las próximas semanas. Sí, es verdad. Yo le quería preguntar algo también vinculado a lo que ha pasado a esto y a estas voces que aparecen, pero centrado en la figura de Ricardo Lagos y su carta, que me imagino que tenía su opinión, por supuesto. A todos nos dejó un poco desacomodados. Yo me siento bastante también
decepcionado de parte de ese contenido. Algunos hablan, tratando de interpretar la decisión de Lagos. Lo que pasa es que la verdad es que es una persona que fue muy importante, que todos le reconocen sus méritos, pero está con el ego herido. Él trata todavía de ser relevante, no entiende los cambios generacionales, tal vez se ha sentido maltratado por esta misma gente que hoy está en el poder, entonces trata de devolverle la mano. Pero usted lo conoce en otra faceta. Usted, entiendo que fue alumno de Ricardo Lagos en algún minuto en la Escuela de Derecho. ¿Nos podría ayudar a entender mejor cuál es este cambio de posición y si en efecto estas impresiones que se dan de las motivaciones de Lagos pueden tener algún asidero en esta carta que conocimos hace un par de días? Efectivamente, yo le tengo un afecto personal al presidente Lagos porque fui alumno de él en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile hace muchos años. Cuando él venía llegando de su doctorado en economía, un joven profesor de unos 27 años, y yo era un muchacho de unos 18, 19 años, en primer año. Entonces lo conozco desde hace muchos años, me ha tocado también trabajar con él. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con la postura que él ha tomado. Lo digo con afecto y con respeto a mi ex profesor. Porque yo creo que mientras uno mayores responsabilidades tiene en el Estado, tiene que ser también más claro con la gente. Y tiene que tomar decisiones, no puede eludirlas. Porque aquí la alternativa constitucional y política es que hay un apruebo y un rechazo. Y sobre esa materia uno tiene que pronunciarse, no puede eludir, porque la gente espera de sus líderes una luz que te ilumine el camino respecto de los grandes temas que hay. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando él dice si gana el apruebo vamos a hacer esto y si gana el rechazo vamos a hacer esto, en el fondo está diciendo que da lo mismo votar apruebo o rechazo. Y cuando tú dices da lo mismo votar apruebo o rechazo, entonces la gente vota rechazo. Porque el presidente Lagos dijo que da lo mismo, porque después viene otro. Pero a mí me parece que no da lo mismo porque el rechazo, vuelvo a repetir, te repone la constitución de la dictadura. Y en segundo lugar, tú le entregas la llave de las reformas a la derecha con su poder de veto. Entonces no da lo mismo. Y por eso digo que con todo afecto, a la persona que yo estimo mucho, porque no solo fue mi profesor, sino que no conozco, pero no estoy de acuerdo, digamos, con su planteamiento. Es interesante lo que plantea el senador, porque ha sido realmente ahí como que uno piensa a veces que falta responsabilidad. Claro, mira, fíjate que yo todavía no pierdo la esperanza que en algún minuto se manifieste a favor de la prueba y que corrija este error. Con respeto se lo digo, pero sí, yo creo que la figura del presidente Lagos y su rol de estadista, que fue muy importante, no lo vamos a desconocer, se ha ido debilitando en el último tiempo. Y esto es una muestra de aquello para mí. Las colectividades pueden aguantar muchas discrepancias cuando esas discrepancias son de ideas. Y al final uno ve la historia de la democracia cristiana que, como usted dice, ha tenido dos almas. Son almas o sensibilidades frente al mundo, ¿no? Es una interpretación distinta de lo que significaba en su momento el socialismo comunitario o una visión distinta del camino más concreto para hacer grandes reformas. Lo que da la impresión ahora es que las diferencias no son tanto por razones de ideas, sino temas más bien personales, y quizás por eso se ve tan amargo el debate, que el lado de rechazo de parte de exconcertacionistas, digamos, es el lado de personas que han perdido no solamente la batalla de ideas, sino simplemente su posición como representante populares. Jimena Rincón fue en algún momento candidata presidencial de la democracia cristiana y creo que le pesa mucho que fue sacada y reemplazada con Jasna Proboste. Entonces un tema netamente de personalidad. Y mucho, no sé qué opina usted, de Jimena Rincón, de Matías Walker, de Fouad Chaín. ¿Cuánto de esto es de ideas distintas y cuánto es simplemente intereses o personalidades distintas? Yo creo que hay algo de ambas cosas, ¿eh? Hay un problema, naturalmente, de ideas, de la manera de ver el proceso en Chile y en el mundo, pero yo creo que hay otro fenómeno en la DC que significó que en un determinado momento la batalla no fue por las ideas, sino que fue por el control del partido. Yo creo que eso se manifestó mucho con el rol que jugó en su momento Gutenberg Martínez, digamos, que tenía un gran control del partido. Y la lucha se transformó entonces en quién controlaba territorialmente los órganos del partido.
porque eso te generaba entonces la posibilidad de negociar, digamos, a todo nivel, digamos, cargo en el Estado y determinadas cosas, ¿no? Entonces, creo que la DC se perdió en la lucha interna por el poder. Y el paradigma de eso fue, digamos, la gestión de Fuat, a quien yo conozco mucho porque él es de la Araucanía, ¿no? Y bueno, y yo fui candidato a senador porque él me lo pidió, digamos, yo ya estaba un poquito retirado y él me fue a pedir que yo fuera, y me lo pidió, y yo al final, bueno, ya, ok, colócame en la lista y bueno, y gané yo al final. Entonces, a lo mejor no debería haberme lo pedido, no sé. Capaz que te A lo arrepentió. mejor por ahí está el resentimiento también. Claro. Bueno, pero así fueron las cosas. Y entonces cuando tú transformas la política solamente en la maquinaria interna de quién controla qué, y que te da el acceso a nombrar candidatos, a nombrar puestos cuando estás en el gobierno, a negociar, entonces la política se transforma, digamos, en un negocio, en un negocio de cargos, de poder. Y entonces la gente Una percibe bolsa eso. de trabajo. Y entonces las ideas no existen, pues se difumina porque tú estás con tu poder manejando tu maquinaria interna. Y entonces la lucha en todas partes se transformó, digamos, en eso. Entonces yo creo que, y yo vuelvo a repetir, un partido que no tiene idea respecto de la vida, del acontecer, de la economía, de la justicia, de la pobreza, de lo que se necesita en este mundo, un partido sin ideas que conduzca, está destinado a desaparecer. Que parece que ahora Fouad Chaín está alegando irregularidades Sí, en la supuesta votación. irregularidad. Dice lo siguiente: Fuad Chaín acusa irregularidades en votación de Junta Nacional DC que oficializó postura del apruebo. El ex convencional, que se ha posicionado por el rechazo, reaccionó en los resultados de la votación de la Junta Nacional del partido, que este miércoles oficializó el apoyo oficial a la opción del apruebo en el plebiscito de salida. Hoy votaron personas que tenían sus mandatos vencidos hace más de 4 años y personas vigentes no pudieron votar, dijo. Bueno, eso es como echarle la culpa al árbitro. Pues. A la FIFA, entonces. Tú A la FIFA, ¿no? perdiste. Claro. Entonces no andes buscando excusas, te fijas tú, y el triunfo fue contundente. Y fue la Junta Nacional, que está vigente hace mucho tiempo. 63,53%. Claro, y ahí estaban las alcaldesas, los alcaldes, los concejales, la gente de base. Entonces, bueno, si no te gusta el resultado, tiene que tener lealtad contigo mismo, decir, mira, yo perdí y voy a hacer otra cosa, en fin. Pero no echarle la culpa, digamos, a la cancha o a la lluvia o al árbitro. O al VAR. Al VAR, pues, Claro. al VAR con me corta, digamos. Claro. Esperemos. Hassan. No, es bien triste eso. Ahora, claro, hace falta un debate de ideas, porque yo creo que sí existe un espacio en la política chilena para un partido que habla, no sé, a los creyentes. Por ejemplo, en el debate constituyente hay artículos que defienden la libertad de culto y que tienen una perspectiva espiritual. Uno asumiría que en el momento en que la doctrina social de la Iglesia está teniendo cierta renovación con el Papa Pancho, que hace encíclicas acerca del medio ambiente, la nueva Constitución está muy en armonía con las ideas que están saliendo del Vaticano y un partido que se dice demócrata cristiano. Se enfoca únicamente en temas de control de poder. Es triste, pero no ven ninguna posibilidad de que salgan de toda esta chimuchina, digamos, más posturas con un cargo de ideas. Es que también hay un peso un poco de la historia del mundo demócrata cristiano que siempre nació bajo el alero de la Iglesia Católica, fundamentalmente. Pero después el mundo cambió y hubo temas emergentes que nunca se asumieron y se fueron quedando atrás en un mundo de una mirada cristiana católica muy conservadora. Porque surgieron, por ejemplo, todo el mundo, el tema del medio ambiente, como tú dices, el tema de la diversidad sexual, el tema de los derechos reproductivos, de los derechos de la mujer, de los pueblos originarios. Bueno, todos temas nuevos que no se supieron asumir, no solo por la ADC, sino que también por muchos otros sectores, ¿te fijas tú? Porque el mundo cambió, hoy día el mundo es una aldea global, está en tiempos reales comunicados con todo el mundo, tú sabes lo que pasa, los jóvenes entonces se interrelacionan, saben los movimientos que hay en todas partes del mundo, Claro. entonces cambió estructuralmente la sociedad, y si tú no te das cuenta de eso, entonces sigues teniendo una mirada católica, pero de los tiempos de Pío XII, en adelante, y te quedas atrás, te fijas tú, con todos estos temas,
Entonces, yo creo que ahí hay una ancha veta donde tú puedes, digamos, llegar con ideas, porque yo, por ejemplo, soy una persona que creo que la religión es una respuesta a la metafísica del ser humano, porque el ser humano se pregunta de dónde vengo y después que me muera, ¿qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo que llegué como un modesto muchacho pobre a estudiar a Santiago y la vida me dio muchos honores en términos políticos, pero hoy día estoy de salida, ya estoy casi en los 80 años y entonces miro, digamos, con más tranquilidad el futuro, digamos, cuánto me queda. Entonces busco una respuesta a lo que es la vida y es la muerte. Entonces ese mundo de religioso, la gente siempre necesita, sobre todo cuando tenemos un mundo sufriente, busca respuestas de otra naturaleza, no solo de cosas materiales. Entonces ahí hay un mundo de ideas que yo creo que no se ha trabajado bien en un partido que tiene inspiración cristiana, ¿no? Entonces ahí Absolutamente. hay mucho que hacer, digamos. En este Escuchaba- discurso amigable van a empezar a salir, piensa, porque sí, claro, Hassan, sorry que te interrumpa, pero tú sabes que a mí me encantan los últimos minutos. Breaking news. ¿qué pasó? Estamos justamente con, yo le decía que el senador, mientras nosotros conversábamos, estaba llamada esta conferencia de prensa de Fuad Chaín, Jimena Rincón y Matías Walker, y los tenemos, si le puedes prestar tu audífono al senador para que pueda escuchar, los tenemos, aquí está, de último minuto, ¿qué es lo que manifestaron? Vamos. Nacional de ayer para nosotros al menos no fue sorpresivo, toda vez que las condiciones que se generaron fueron justamente para poder lograr ese resultado, que nosotros respetamos. Nosotros entendemos que entonces la institucionalidad del partido, las banderas, los espacios en la franja, van a estar con una opción que siempre dijimos que era completamente legítima, la opción del apruebo. Nosotros, en primer lugar, impulsamos que esta decisión la tomara la base militante de la democracia cristiana a través de un militante, un voto, luego de un proceso de discusión, de deliberación informada, porque eso nos parecía completamente democrático y para nosotros al menos iba a ser vinculante. Ante la negativa del partido, junto, en mi caso, a otros 8 expresidentes de la democracia cristiana, lo que hicimos fue enviarle una carta a la directiva pidiendo entonces que tuviésemos libertad de acción. Lamentablemente eso ni siquiera se sometió a la Junta Nacional. No nos permitieron ni siquiera que la Junta votara esa posibilidad. Lo lamentamos mucho, respetamos la decisión, pero el propio voto político aprobado señala que se respeta la libertad de conciencia. Y nosotros, en conciencia, no solo vamos a votar por la opción rechazo para continuar trabajando en un nuevo texto constitucional que realmente nos una, nos reencuentre, que tome lo mejor de este proceso, que son los derechos sociales, pero que genere las condiciones para que ese Estado social y democrático de derechos sea una realidad y no una ilusión, que dé estabilidad política, seguridad, que garantice mínimos de dignidad, pero también de libertad y seguridad. Y ahí hubo como una especie de Definición. resumen, ¿no? Claro. Por lo menos bajó la guardia respecto a la irregularidad de la elección. ¿Cierto? Porque, Sí, por lo menos no se refiere a eso. ¿Qué le parecieron las palabras de Fuad Chaín? A mí me parece que es un argumento rebuscado, porque la libertad de conciencia significa que tú en el silencio de la urna, digamos, podrás tomar tu decisión. Pero como tú eres miembro de un partido político, el partido político se expresa a través de sus organismos correspondientes cuando toma decisiones colectivas. Y tú le das una señal a la gente diciéndole, mire, este partido, esta es su decisión, esto es lo que piensa. Y por lo tanto eso es vinculante para todos los militantes, sobre todo cuando son militantes que han tenido cargos importantes. Estamos hablando de 2 senadores y alguien que fue presidente del partido, que busque la expresión, Y que mire, estuvo en libertad la de conciencia convención. para decir, mire, ahora mi conciencia la saco para afuera y me pongo a trabajar en contra de lo que dijo la Junta Nacional y lo que dice la Directiva Nacional. Entonces a mí me parece que se están buscando pretextos para seguir con el rechazo, para seguir provocando a la Junta Nacional, para seguir provocando a la directiva. Entonces no me parece que sean armas leales con las cuales se juega en dirigentes de esta naturaleza. Entonces, bueno, esas son las discrepancias que tenemos. Dijeron que no van a renunciar, ¿ah? Está bien, digamos, ya veremos qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la reacción de la directiva. ¿Sería legítimo expulsarlos? A mí me parece que hay que esperar cuál va a ser el posicionamiento público que se va a tener respecto del rechazo y hay que verlo en su mérito.
No me gusta a mí adelantarme a escenarios hipotéticos, sino que cuando estén los hechos concretos y definidos, pero se da un poco lo que yo señalaba. De mejor no será la hora de conversar y decir, mire, civilizadamente no estamos de acuerdo, ¿por qué no buscamos caminos distintos? No sé si eso se podrá darse, pero creo que en las próximas semanas podemos tener novedades. Bueno. Nos Sí, faltó un chan aquí. Chan, chan. Sí. Oli, chan, chan. Es que es la realidad de la situación al final, que es si van a ponerse de acuerdo con una opción que mantiene la Constitución de Pinochet, están poniéndose en la posición de Juan de Dios Carmona. O sea, hay historia de demócratas cristianos que han apoyado dictaduras y han tenido que salir del partido por eso. Entonces, sería dentro de la tradición del partido. Escuchemos lo que dice Jimena Rincón justamente sobre eso mismo. Préstale tu audífono otra vez, Casa, perdóname. Vamos a comprar más audífonos, senador, no se preocupe, a fin de mes vamos a estar por impecable. Aquí está. La democracia cristiana a los 14 años me he mantenido en mi partido a pesar de que no he compartido muchas veces las decisiones que se toman. La última es conocida por todos, esta misma junta la tomó, por cierto. Por lo tanto, yo voy a actuar de acuerdo a mis convicciones y obviamente voy a trabajar con todos aquellos que creemos que el texto que se nos propone no es bueno para el país. Y quiero ser clara en esto, para todas y todos los chilenos, lo que votamos el 4 de septiembre es el texto de la constituyente del 2022, no la constitución de Pinochet o Lagos, no. Votamos eso, si es bueno o es malo, si le sirve o no le sirve al país. ¿Y qué es lo que pasa después? Si se impone la opción rechazo porque no es buena para el país, tenemos que construir esa nueva constitución que le sirva al Chile. De uno. Ahí está, bueno. Ahí está, básicamente ella, claro, dice que este texto, digamos, sería entonces peor que tener la Sí, po. Es que sabes La lo que pasa. Constitución del 80. ¿Sabes la impresión que a mí me da? Mira, en la vida tú tienes que ser leal contigo mismo y con tus camaradas y tus amigos. Si tú estás en una sociedad libremente, donde fuiste, en este caso un partido, si tú no estás de acuerdo, tienes legítimo derecho a no estar de acuerdo. Pero lo que no puedes hacer es andar buscando pretextos para justificar tu postura después que perdiste. Si tú perdiste, acepta la derrota, es la vida. Tú en la vida a veces has estado arriba, has ganado, y otras veces la gente te ha dicho que no. Entonces, eso es lo que no le gusta a la gente, que cuando los políticos andan tratando de autojustificarse respecto de sus posturas que tienen, y llegarlos hasta el final. Ellos perdieron. Quédense callados, eso es lo que corresponde. ¿Qué dice nuestro público? Más o menos lo mismo. Dice Adolfo Carballo, dice tener a estos tres hablando es la mejor campaña del apruebo. Fabiola Collado dice, está hablando Chaín y dice que no cederá a la amenaza de delincuentes. Ja, ja, ja. Rafael Sufán dice, el no del 88 fue contra del dictador y el apruebo de ahora es en contra de la constitución del dictador. Apruebo, dice. Andrés Kreuzberg dice, los DC por su bien deberían volver a ser socialdemócratas. Michel Pacheco, eso somos para esta clase, una pelota en juego que le genera dinero. Raquel Parada dice, apruebo, Chile, un Estado social, democrático, de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. El 4 de septiembre venceremos y será hermoso. Adán me dice, la TV le daba pantalla a Chaín, el único constituyente de la DC. ¿Sintió usted que le han dado mucha más pantalla de la que merecen a quienes estaban dentro de la DC por el rechazo que a quienes estaban por el apruebo? Mira, dicen que la política es sin llorar. Yo lo tengo claro, digamos. Yo discrepo con eso, ¿eh? Yo creo que uno no tiene por qué estar aceptando cualquier cosa, Sí. a veces hay que llorar nomás. Pero me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, medios nacionales, bueno, a mí no me colocan ni en pie de página, digamos, no obstante que yo tengo opinión. Pero trato de darla, digamos, en los medios alternativos y doy mi opinión. Y sin embargo, digamos, los grandes conglomerados de la derecha le han dado una tribuna a la gente que está por el rechazo de una manera, digamos, escandalosa. ¿Por qué, digamos, tanto interés en eso? ¿Por qué cree usted? Porque hay un diseño de defensa de los intereses
de los grupos económicos, y todo lo que sea funcional a eso le dan relevancia, y todo lo que esté en contra de eso lo ignoran, lo invisibilizan, no lo invitan ni a los canales, ni en grandes entrevistas. Bueno, es así. Entonces tú te encuentras con eso, por eso te digo que sin llorar, yo sé que esto es así, ¿qué le voy a hacer? Claro, ¿te fijas tú? llevamos años lidiando con esto. Claro. Y un rechazo también sin propuesta, porque, mira, incluso les voy a sugerir un camino a esta gente. Porque este texto que está acá, algunos pueden estar en contra de algunas cosas, no puede ser 100% malo. Algunos podrán decir, hay cosas que no me agradan, pero este texto tiene cosas muy destacadas para mí. Por ejemplo, el tema de la vivienda digna, los derechos y el establecimiento de reivindicación que se establece para los pueblos originarios. Por supuesto que también todo lo que respecta a los derechos de agua. Te cito 3 cosas. Entonces, si ellos están por el rechazo y quieren ir un paso más allá, que nos digan de este texto, ¿qué conservarían? ¿Cuál es el piso mínimo para empezar a charlar en el caso que gane el rechazo? Porque hasta el minuto, salvo de comunicar su decisión y de vociferar muchas veces con fake news o hipérboles de algunos argumentos que aparecen acá y que hemos comprobado que no son reales, no han dado una sola idea de lo que viene y ninguna garantía de cuál va a ser la base sobre la que empezaríamos a dialogar si es que gana el rechazo. Claro, ahí hay una buena opinión de Rodrigo, digamos, y de nuestro público. Clara Mella dice, la señora Rincón, si está en silencio, es mejor. Hace verso incluso. Catalina Corbalán dice, corresponde la expulsión, pues dijo Rincón que seguirá trabajando por su opción. Paola Hernández dice, este trío está defendiendo solo sus intereses, la ciudadanía no les importa para nada. Y Sotelio dice, me encanta lo directo y confrontacional del senador Buenchumilla, acorde a los tiempos que estamos viviendo, dejando todo en la cancha. Senador, con esta constitución se acabaría el Senado y comenzaría otro tipo de cámara, que sería la Cámara de las Regiones. ¿Qué le parece a usted esa idea siendo senador? Podría ser de los que van a cerrar la puerta, digamos. Yo tenía una aproximación cuando se empezó a discutir esto, en el sentido de que en la historia de Chile nunca las crisis institucionales que hubo, el sistema bicameral tuvo una preponderancia clave en las causas de las crisis que tuvimos a lo largo del siglo XIX y siglo XX. Pero puesto que había una nueva mirada, yo ahora me doy cuenta, leyendo el texto, que las facultades que va a tener la Cámara de las Regiones son bastante importantes también. No es que quede sin ninguna atribución. De tal manera que yo acepto esto como un cambio necesario, acorde con los nuevos tiempos, pero donde también relevo que esta Cámara de Regiones va a tener su cuento en la institucionalidad, frente a numerosas leyes muy importantes, frente a los nombramientos, frente a las acusaciones constitucionales, y se va a relevar más el rol de las regiones, porque van a salir, también van a trabajar con las asambleas regionales, entonces en un giro de lo que va a ser el Estado regional. Entonces a mí me parece que son los nuevos tiempos, y a mí entonces no me hace cuento como que yo dijera, mire, yo esto no lo acepto, sino que bueno, vamos a entrar a una etapa distinta a la institucionalidad. Y creo que la Cámara de las Regiones va a jugar su rol como corresponde. Y ahí, en la zona, ¿no es cierto?, en Temuco, en la Universidad de la Frontera, han sido pioneros en el regionalismo, digamos, ¿no? Tienen hace muchos años que plantean la necesidad de una Cámara de las Regiones, básicamente. Sí, la Universidad de la Frontera ha trabajado mucho el tema regional, tiene un instituto dedicado a eso, han impulsado hace muchos años, y creo que el texto, digamos... Ahora, si uno se pone un poquito más exhaustivo, resulta que el Estado regional, tú tienes el gobierno regional, que en términos generales es más o menos lo mismo. Tienes los CORE que se transforman en la Asamblea Regional. Tienes la comuna autónoma que sigue siendo la municipalidad. Lo novedoso son las identidades indígenas, identidades territoriales. El otro es una arquitectura que ya existe y que tiene de formas distintas. Se da un poquito más de poder. Claro, exactamente, pero estructuralmente venía. En cambio, las entidades territoriales indígenas, y permítame que diga una cosa sobre esta materia, el tema de la autonomía
indígenas no lo han inventado los mapuches. Ese forma parte del derecho internacional de los pueblos indígenas, que viene de las Naciones Unidas, de la Declaración de las Naciones Unidas del año 2007 que el Estado de Chile firmó, la Declaración de la OEA del 2016 que el Estado de Chile firmó, del Convenio 169 que el Estado de Chile ratificó. Exacto. Está todo en nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo que pasa es que hay muchos en la clase dirigente que no han leído estos textos. Hay una gran ignorancia respecto de este tema y de muchos otros, porque no se lee mucho en este país, en nuestras clases dirigentes. Y además, Patricio Aylwin fue el impulsor de la ley indígena, la presentación del reconocimiento constitucional, que la derecha nunca lo aceptó, la presentación del convenio 169, que se demoró años en firmarse, pero sobre todo que presidió la comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato del año 2003, que tiene más de 680 páginas, donde está todo lo que está traslucido en lo que hoy día es el nuevo texto constitucional. Y por eso me llamó la atención que algunos connotados demócratas cristianos estaban pero furiosos contra la plurinacionalidad y no sabían que todo eso venía de uno de sus principales líderes, el presidente Aylwin, en ese famoso informe que forma parte del Estado de Chile y que lo hizo con connotados personeros de todo el ámbito nacional. Entonces, bueno, esas son las cosas que están ahí y por lo tanto no es un invento de los mapuches. Y por lo demás, en Estados Unidos, en Canadá, Nueva Zelanda, en Noruega, en muchos países del mundo, incluido Colombia, que es un país gobernado casi siempre por puros conservadores, son más adelantados que Chile. Pero parece que hace falta un poquito más de lectura de algunos. Sí. Qué bueno que lo diga. Hassan siempre lo plantea. Oye, tenemos la última información sobre lo que están diciendo en estos momentos este trío, digamos, y es que Chahín y su postura de la DC dice: lo que hace el partido es subirse al último vagón de la izquierda. Esa es su última declaración. ¿Qué le parece a usted? ¿Es la DC un partido de centro-izquierda? Es un partido de centro-izquierda, pero yo jamás sería tonto útil de la derecha. ¡Pam! ¡Aplauso cerrado! ¿Qué más le vamos a decir? Con eso lo dijo todo, senador Buenchumilla. Le voy a leer unos últimos comentarios que le está mandando el público. Alex Tirado dice: Buenchumilla es de esos legisladores que reconocen los tiempos y no se vende al poder que ostenta. Muy diferente a Rincón. Mauricio Cereceda dice: Fuat Chamullín, bien toman a Rincón y los Walkers, el trío de la difamación. María Elisa dice: Ricardo Lagos acaba de terminar de sepultar la posibilidad de que una avenida lleve su nombre o se le haga un monumento. Raquel Parada dice: Chahín, Arboe y Rincón anteponen sus intereses por sobre los del pueblo. Y Omar Osorio dice: hay que reconocer que el senador de la República, Francisco Buenchumilla, no tan solo al político, también hay que reconocer su calidad intelectual y su capacidad de análisis y de retomar los diálogos. Muy bien, eso Bueno. es lo que dice nuestro público. Sí. Muchas gracias por estar aquí, senador, en nuestro estudio, por venir a visitarnos y por ser tan honesto en esto que hemos estado conversando. Ha Muchas sido un gracias. gusto conocerlos personalmente aquí. Ustedes saben que este es un programa de las nuevas generaciones, yo soy de las generaciones viejas, pero lo que mantengo a través de los años es mi absoluta libertad para opinar. De tal manera que a mí no hay poderes que a mí me hagan callar y yo trato de ser fiel a mi pensamiento y tengo la libertad necesaria para decir todas las cosas que hoy día acabo de decir con usted. Así que es un agrado haber estado. Sí, Muchas por habernos gracias. visto por fin Senador. en persona, además, Sí, senador, porque habíamos Solo telemático. Claro, entrevistas por Zoom. Con eso nos despedimos nosotros del programa del día de hoy.